Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a tu programa Minería Responsable. Te cuento que estamos de acá transmitiendo desde los estudios de Agricultura Televisión. Y en esta oportunidad vamos a conversar con nuestro gran amigo Eduardo Rojas. Él es Senior Manager de Deloitte, a quien le damos la bienvenida, Eduardo, a este programa Minería Responsable. Muchas gracias, Claudio, por la invitación. La verdad que un gusto acompañarte en este programa para hablar de estos grandes desafíos que vemos hoy día en la industria. Exactamente, grandes desafíos en donde lo que queremos es hacer una minería responsable, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco, Eduardo, para ir entrando en materia, ¿qué es lo que estás haciendo tú hoy día en Deloitte, digamos? Perfecto, bueno, yo soy director del área de recursos naturales, donde vemos minería, energía, el mundo industrial, y tengo un foco puesto justamente en los temas de cómo ayudar en la transformación de las operaciones a través de la analítica, del uso de la información. Ahora, este tema es súper relevante y está muy en la primera línea hoy día. Así es, justamente. Hoy día, cuando hablamos de información analítica, es un tema que está muy en boga, producto de lo que estamos viviendo a nivel del mundo, con la transformación, la revolución hoy día que estamos viviendo de Industria 4.0, que se habla, o esta transformación de minería 4.0, conlleva justamente el poner énfasis en los datos. Entonces, toma mucha fuerza hoy día lo que es analítica, el cómo utilizamos la información. Ahora, Eduardo, ¿cuál es el desafío que tiene la industria minera para incorporar data y analytics para ser más eficientes en sus procesos productivos, por ejemplo? Mira, los desafíos, y eso es bien interesante, los desafíos no van desde el uso de la información per se hoy día, sino que tenemos un primer gran desafío que tiene que ver con la cultura. ¿Cómo cambiamos la cultura? Y es parte de la revolución que estamos viviendo, cómo generamos una oportunidad para cambiar la forma en que se toman las decisiones, en la forma en que puedo utilizar la información para mejorar mis tomas de decisiones, tanto a nivel estratégico en las compañías, táctico en la operación, en el día a día. Y esto conlleva que tenemos que cambiar los hábitos de cómo tomamos decisiones, cómo interactuamos en el día a día. Aquí hay ejemplos que lo vemos en forma muy práctica hoy día con la introducción, por ejemplo, de la electromovilidad. Estamos viendo que uno, cuando se sube hoy día a un auto eléctrico, tiene, aparte del pedal de freno, el acelerador que uno acelera, desacelera, porque al desacelerar regenero energía. Bueno, es un cambio de conducta, un cambio cultural, donde tengo que cambiar el paradigma de que yo pongo el pie en el freno a decir, oye, voy a dejar de acelerar para frenar y regenerar. Y empiezo a ser consciente de esto. Esto mismo muy buen ejemplo, pasa en las organizaciones donde la información, la analítica, empieza a ser un elemento clave para ayudar a ese cambio. Ahora, este cambio de paradigma, este desafío, ¿qué tan realizable es en la práctica? Porque te entiendo perfecto lo que tú estás diciendo, pero uno siempre se va encontrando con problemas, con baches, digamos. ¿Qué tan difícil ha sido lograr implementar este gran desafío que es este cambio, digamos? Es un camino largo de recorrer, definitivamente, porque lo que está pasando hoy día, cuando estamos hablando de este cambio que estamos viviendo en esta revolución 4.0, primero tenemos que integrar una cadena de valor mucho más completa. En los procesos mineros partimos, obviamente uno ve una faena, una operación minera desde la extracción hasta la carga en puerto, pero cuando hablamos del uso de la información para mejorar la toma de decisiones, podemos hoy día integrar otros elementos. Información del tiempo, para entender las condiciones meteorológicas, entender quizás el contexto mundial para poder definir en función de eso cómo quiero mejorar, o sea, aumentar o no la productividad. Empiezo a incorporar otros elementos. Y ahí viene el primer gran desafío, cómo integro una cadena de valor completa de información para mejorar mi toma de decisiones. Y eso, lo que está ocurriendo es que vemos que las organizaciones están madurando tecnológicamente, están abordando este desafío cultural, pero hay que ir haciéndolo a lo largo de toda la cadena. ¿Se complejiza mucho más entonces? Se complejiza, pero a su vez es una tremenda oportunidad que aparece como habilitador producto de esto que está ocurriendo hoy día, que estamos viendo la disponibilidad de información por todos lados. Te ponía el ejemplo de la electromovilidad con los autos, lo vemos hoy día con todas las tecnologías que están disponibles en la minería.
que generan mucha información y entonces el desafío es cómo la integramos, cómo le damos sentido con una mirada más amplia. Es increíble que la información, el data, pueda ser tan relevante hoy día en un proceso productivo en la minería. Así es. Y te quiero hacer ahí un punto con respecto a lo que es data y analítica, porque los datos han estado disponibles, están disponibles en los distintos procesos, van generando mucha información. La data siempre ha estado. Ha estado. La pregunta es cómo la procesamos y cómo la reenfocamos para generar una experiencia de toma de decisiones de operación que contemple los desafíos que vemos. Y a propósito del nombre de tu programa, Minería Responsable, cómo incorporamos además la responsabilidad como oportunidad en esta toma de decisiones, por ejemplo. Hoy día, cuando sabemos y podemos medir cuánta agua estamos consumiendo, cuánta energía estamos consumiendo, cómo eso lo integramos en nuestra operación diaria para ser más eficientes y a su vez ser más conscientes del impacto que podemos generar en el ecosistema y por lo tanto mitigar sobreconsumo o uso de energía, incluso mejorar las condiciones de seguridad y de laborales para las personas. Ahora, tú mismo lo dijiste, ¿cómo se integra? En términos claros, objetivos, ¿cómo se integran todo esto? Bueno, nosotros vemos dos dimensiones que son súper importantes a abordar. La dimensión cultural, cómo generamos un cambio cultural hacia esta cultura físico-digital, porque es integración del mundo físico y del mundo digital, la que estamos viviendo hoy día. Okay. No estamos operando con máquinas, sino que vamos a operar con personas en un ecosistema que está siendo potenciado por el mundo digital. Ese es un primer elemento. Y lo segundo, a propósito de lo que tú decías, de la integración de los datos en la cadena completa, que hay que madurar y hacer que esta información converse. Porque en el mundo digital vemos que también hay distintos idiomas, para hacer el ejemplo de la Torre de Babel. Lo que no nos puede pasar es que tengamos 70 idiomas distintos conversando en una operación, y cómo hacemos que empiecen a conversar en un idioma común, en un lenguaje común, los distintos ecosistemas, de manera que eso te permita tener esta mirada integrada y por lo tanto aprovechar esta información para cambiar la experiencia de tu operación y generar el impacto que quieres como operación o como minería y como país hoy día. De hecho, minería no es solamente la extracción, sino que también el generar centros de conocimiento, centros de innovación, y este ecosistema ampliado obviamente tiene que conversar con este mundo también en términos de la información, de los datos, de cómo se está procesando para hacer análisis y cada uno aportar desde su propia mirada. Eduardo, ¿cuáles son los pilares fundamentales a incorporar desde el punto de vista tecnológico? Datos, sensores, infraestructuras y la red. Mira, nosotros vemos los bases, efectivamente, tú mencionaste 4 pilares que son fundacionales en la integración de la información en los procesos mineros. Cuando hablamos de datos, obviamente infraestructura para poder procesarla. Hablamos de redes, lo que te decía, conexión, integración, y más que redes como conector físico, la conectividad de todo el ecosistema. Y en esa conectividad, en una mirada, como te decía, incluso más amplia, volviendo al ejemplo de la electromovilidad, donde podemos tener autos hoy día o camiones que pueden ser monitoreados desde Alemania, desde Japón, desde China, desde donde esté el fabricante, desde donde haya un centro con el especialista, donde la conectividad es clave, los datos es clave, la infraestructura. Y mencionaste un tema que nos conecta a este mundo digital y físico, que es la sensorización. ¿Cómo llevamos información del mundo físico al mundo digital para potenciarla, e incluso después cómo la devolvemos para poder transformarla en acción? Entonces esos 4 pilares son la base que nos permiten construir la integración de la información, nos permite incorporar la analítica para mejorar, como te decía, la experiencia en la toma de decisiones. Tenemos que entender que en este programa hay mucha gente que de repente nos está viendo en la casa y hay conceptos que no los tiene internalizados. Sensorización. Cuéntame un poco qué es la sensorización. La sensorización, y voy a ir a este ejemplo, el reloj. Hoy día tengo un dispositivo que me está midiendo las pulsaciones, no sé, cada 1 minuto, cada 5 minutos,
que yo no, hace un par de años atrás tenía un reloj análogo tradicional, ¿no es cierto? Y yo solamente lo ocupaba para medir la hora. Hoy día aquí me está midiendo cuando estoy con las pulsaciones más altas, más bajas, etcétera, y me empieza a entregar información, estadística. Eduardo, estás cansado, estás más acelerado, quizás cuando subes a la montaña estás en mal estado físico y lo tienes que mejorar. Es decir, me empieza lee el sensor información real, mis pulsaciones, la lleva al mundo digital, hace un análisis, compara incluso con otros Eduardos Rojas que puedan haber en su base de datos y dice, oye, estás mejor, estás peor. Esa oportunidad es la que generan los sensores. En este caso estoy hablando de algo bien simple, que es mi reloj, pero en el mundo hoy día de la minería tenemos sensores en todos los dispositivos, en las correas, en los camiones, en cada punto donde tú quieras medir algo para mejorar, tú puedes colocar un sensor y llevarlo al mundo digital y desde ahí comandar o sacar el provecho de los datos que empieza a generar. Y eso obviamente que ha optimizado los procesos productivos en la minería, en este caso específico. Mira, una de las claves para optimizar es tener una línea base, es tener un punto de partida. ¿Dónde estoy hoy día? Y vuelvo al ejemplo de las pulsaciones. Si yo quiero ir a correr una maratón, primero tengo que medirme hoy día cuánto me estoy demorando, dónde están mis pulsaciones. Para eso necesito sensores que me den esa línea base. Entonces, para optimizar, primero yo tengo que medir. Para medir tengo que tener información. Y esa información, la sensorización hoy día que vemos en el mundo, que se está dando natural en algunos casos. Como te decía, los autos hoy día vienen con mucha tecnología, con mucha información. Los equipos móviles, los equipos, uno va a una operación minera y la cantidad de sensores disponibles es tremenda. La pregunta es, bueno, ¿cómo podemos sacarla, transformarla o llevarla al mundo digital y desde ahí sacarle este partido? Ahora, una duda que me surge a mí, una pregunta. Todo este equipamiento tecnológico, alguien lo maneja, ¿no? Obviamente. Ahora, ¿tenemos nosotros acá en Chile el personal altamente capacitado que tiene que haber para este tipo de este manejo para manejar esto en definitiva? Mira, es una súper buena pregunta y la primera respuesta es definitivamente. Nosotros yo creo que tenemos una tremenda oportunidad acá en Chile porque tenemos muy buenos profesionales y hablando en la industria de la minería, definitivamente tenemos un nivel tremendo cuando lo comparamos a nivel mundial. Somos reconocidos profesionalmente, la verdad que ahí no a nivel mundial, dices tú. A nivel mundial. Nosotros hoy día tenemos, Chile yo creo que una de las grandes oportunidades que tiene para liderar procesos a nivel mundial es en minería del cobre particularmente porque somos los principales productores. Tenemos grandes profesionales trabajando, uno recorre las distintas operaciones mineras que tenemos y tenemos gente muy competente. Sin embargo, cuando hablamos de este desafío de la transformación de la información, centrar la experiencia, llevándolo al mundo eléctrico, quizás aparecen nuevos roles, nuevas necesidades de cómo sacarle partido a esta información que no vienen de la minería que estamos explotando hoy día acá. Y ahí es donde aparece este ecosistema ampliado que te mencionaba, las universidades, los centros de investigación, cómo traemos buenas prácticas de otra industria para poder aplicarlas acá, y ahí es donde tenemos nosotros la oportunidad de liderar esta orquestación de nuevas capacidades para sacarle partido a la información en la industria minera. Y creo que ahí es donde, tú me decías, tenemos las competencias, definitivamente es para ser los que lideremos. Y para que llevemos esto, el desafío es que nos hagamos cargo de este proceso de transformación que vamos a vivir en los próximos años. Ahora, cuando tú hablamos de los próximos años, no sé si estamos ya. Sí, estamos viviendo hoy día la cuarta revolución industrializada, que la cuarta partió hace ya un par de años. Estamos en el momento de vivir la cuarta revolución. Las revoluciones industriales a lo largo de la historia partieron mucho más espaciadas y se han ido acercando, acelerando. El COVID definitivamente generó una aceleración en esta transformación, esta cuarta revolución industrial tremenda. Y lo que uno mira las estadísticas y dice, oye, el 2030, 2035 ya estamos en una quinta, ya se habla de una quinta, se habla de una sexta que están por venir. Pero creo que más allá de la quinta o la sexta, lo que tenemos que hacernos conscientes hoy día es de la oportunidad que tenemos como país para poder poner en valor
esta historia que tenemos, este conocimiento que tenemos y traer estas nuevas capacidades para articular y dirigir la siguiente revolución. ¿Dónde los datos? Sí, son una base. La cultura. Tú me preguntabas al principio cuáles son qué tenemos que poner foco. Cultura. ¿Cómo generamos una cultura en Chile para liderar esto? Para poder operarlo de manera eficiente y para poder sacarle provecho a los grandes centros que hoy día están haciendo buen análisis de información, que no necesariamente vienen de la industria minera. Eduardo, interesantísimo. Nos tenemos que ir a un pequeño corte ahora para saludar a nuestros auspiciadores, pero creo que a la vuelta me cuentes un poco, que me comentabas fuera de cámara, tu viaje a Europa, que vienes llegando a Europa, tienes una experiencia respecto de la minería 4.0. A la vuelta conversemos al respecto, ¿te parece? Perfecto. Vamos entonces a una pequeña pausa. Adelante. Bueno, hemos vuelto de esta pequeña pausa comercial. Les cuento que estamos hablando con Eduardo Rojas. Él es Senior Manager de Deloitte. Y cuando nos fuimos a comerciales quedamos pendientes que nos contaras un poco de tu experiencia en Europa. Vienes llegando ahora de allá y me contabas fuera de cámara que tuviste una muy buena experiencia en términos de ver en qué está la minería hoy día, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco de esa experiencia, Eduardo. Mira, yo te comentaba anteriormente el gran desafío que tenemos en la minería, además, es cómo mejoramos la toma de decisiones, cómo somos más eficientes, cómo somos más responsables, cómo consumimos mejor, en forma más eficiente, los distintos insumos que necesitamos para la minería: agua, energía. Y a propósito de este viaje en Europa, tuve la oportunidad de tocar un poco más de cerca justamente cómo se está poniendo mucho énfasis en la gestión de estos recursos en lo macro, en las grandes ciudades, en las grandes... las distintas compañías hoy día están empezando a tomar mucho más conciencia en cómo consumen estos distintos elementos. Y estos son ejemplos muy claros que se pueden trasladar a la minería. Me tocó ver, obviamente la inversión en temas de parques hoy día eólicos, que ya llevan tiempo en Europa, el uso de la energía solar, el cómo están replanteando su matriz energética para poder ser más eficiente, contaminar menos, consumir menos, generando yo te hablaba de experiencia, una experiencia, por ejemplo, en una ciudad de bienestar de mejor forma. Hay un ejemplo que me llamó mucho la atención, lo veía en una ciudad en el sur de Francia, que están utilizando los basurales previa selección para poder armar calderas que a través de la calefacción del agua están conectando la ciudad a las distintas áreas públicas, las bibliotecas, los colegios, para dar la calefacción, por ejemplo. Es decir, estamos... Desde la basura. Desde la basura genero energía, la transformo en calor y puedo calefaccionar zonas obviamente cordilleranas o zonas donde hace frío, reutilizando de alguna manera o avanzando en mi cadena, y ahí entramos en el mundo de la economía circular, para ser más eficiente, para ser más sustentable, producto de toda la coyuntura que tienen hoy día, la contingencia obviamente en el tema del gas. Están pensando y están impulsando este tipo de iniciativas. Entonces, cuando uno va viendo este cambio de cultura, yo te hablaba al principio de la importancia del cambio cultural. La gente empieza a ser más consciente y, por ejemplo, la gente que está botando sus desechos entiende que si hace una buena selección puede colaborar
en este ámbito. Este cambio cultural, que te pongo con este ejemplo, esta ciudad del sur de Francia, uno lo lleva a una operación minera y pasa exactamente lo mismo. Uno desde el día a día, siendo una persona más de quizás 10.000 personas que están normalmente en una faena minera, puede colaborar con un granito de arena entendiendo el propósito, el para qué. Y creo que ahí es donde está el gran desafío que vi en Europa y que he estado viendo que están trabajando muy fuerte, el cambio cultural, el generar conexión con el para qué uno hace las cosas, cuál es el impacto que pueda generar, de manera de que con eso conduzcamos a este cambio cultural que necesitamos vivir para poder sacarle provecho a la información, a los datos, etcétera, como elemento para ser más responsable. Ahora, disculpa. Ahora, Eduardo, ¿cuál es tu mirada respecto de nosotros como minería en Chile? ¿Tenemos esa cultura? ¿Estamos en esa cultura? ¿Vamos para esa cultura? Yo lo que estoy viendo es que definitivamente las compañías están enfocadas en este camino. Ya. Y están en el proceso de bajar esta historia del para qué queremos ser más eficientes. No es solamente porque queremos producir, entre comillas, más barato, sino que queremos generar menos impacto en las comunidades, queremos consumir menos agua, porque obviamente entendemos el impacto del agua, la energía, cómo le sacamos provecho al sol, que lo tenemos ahí disponible como recurso, obviamente. A la basura, como contaste. A la basura, a la reutilización. Hay muchos ejemplos en la minería, los neumáticos que se reutilizan, los neumáticos viejos, etc. Hay muchas historias ahí que hoy día están como historia aislada, y lo que están trabajando, lo que yo veo en la industria, se está trabajando en construir este relato con una mirada más amplia, una mirada, como te digo, que incluya todo el ecosistema. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Obviamente hacer esta bajada al día a día, y aquí creo que tenemos que integrar la minería en la sociedad, porque esto no es un relato solamente de la minería mueve o integra un ecosistema mucho más amplio que simplemente el proceso de extracción. Comunidades, ciudades, familias que trabajan en el mundo de la minería, el abuelo, el padre, el hijo, la hija, hoy día que están en el mundo minero, bueno, cómo generamos ahí conciencia para que esto incluso lo extrapolemos al día a día. Así que yo creo que ese es el camino que yo veo que se está impulsando. Esto hay que ir dándole una mirada más amplia, y empiezan a aparecer, a propósito de datos, nuevos lentes para poder empezar a tener esta mirada, que ese fue otro ejemplo bien interesante que me tocó ver en Europa. Cuéntanos un poco de eso. Mira, hoy día estamos hablando de sostenibilidad. Minería responsable, bueno, responsabilidad, y estamos hablando de ESG, ¿no es cierto? Como primer título, ¿no es cierto? La preocupación del medio ambiente, del governance y social, y esto lo que está estableciendo son un nuevo lente para mirar con esto, con nuevos indicadores, con nuevas métricas, la minería o los procesos mineros, para ver cómo somos más eficientes. Yo te decía aquí el ejemplo que me tocó nuevamente viendo con el tema de electromovilidad. Cuando uno se para con un tablero de un auto eléctrico, ya no es solamente la medición de velocidad y las revoluciones, sino que, por ejemplo, cuando está consumiendo batería o cuando está recargando batería. Y me tocó ver algo interesante, que es conductores que se preocupan de andar o más lento, aprovechar las bajadas, algo que antiguamente uno hacía en los autos con baja. En este ejemplo me toca revelar seguramente temas de edad, porque uno dice, bueno, antiguamente, claro, en los autos que tenían, no sé, 500 centímetros cúbicos, uno se metía detrás de un camión para que ojalá consumiera menos benzina o anduviera un poco más rápido. Y lo que estaba aprovechando era la energía de un camión, para uno. Bueno, hoy día resolvimos el problema de los centímetros cúbicos, tenemos autos grandes, pero cuando llega la electromovilidad nos trae de vuelta este paradigma con nuevos lentes. Y este lente es la recarga de la batería. ¿Cómo hacemos que la recarga sea más eficiente? Porque si yo recargo batería, consumo solamente batería y no estoy gastando benzina en los autos híbridos. Y los conductores empiezan a cambiar su comportamiento para poder sacarle. Es decir, tienen nuevos lentes, que es este tablero, para poder tener mirada de estos elementos que antiguamente no se tenían. En el mundo minero, estos nuevos lentes
son conceptos como ESG, que nos dan esta nueva mirada para mirar los procesos mineros, buscar las eficiencias, pero apareciendo ahora estos elementos como la batería o el equivalente a la batería de los autos, para poder buscar también incorporar eficiencia, sostenibilidad y bueno, otros elementos como te decía el ecosistema, cómo lo traemos y lo ponemos en valor. Eduardo, ¿qué otros beneficios nos puede traer la data y analítica en las organizaciones de cara al futuro? Yo veo, bueno, definitivamente el tema de eficiencia, sí. La mirada de mejora o apalancar las transformaciones que van a venir, pero creo que una oportunidad muy interesante lo que hablaba recién de cómo integramos este gran desafío de ser sostenibles, de ser responsables con el ecosistema. Creo que ahí es donde hay una tremenda oportunidad para los datos. Yo te decía al principio, si no medimos, no cambiamos, no evolucionamos, no podemos tomar decisiones. Yo no puedo correr una maratón si no sé si puedo correr 5 kilómetros. Pero si corro 5 kilómetros y mido y veo que voy evolucionando, puedo correr 10, puedo correr los 21 y puedo llegar a una maratón. Es decir, los datos, la información es clave para poder evolucionar. Y desde ahí creo que hoy día cuando hablamos de minería responsable, cuando hablamos de sostenibilidad, que creo que suena muy bien, la gente lo entiende como primer mensaje, para poder transformarlo en acción y ser los campeones de la maratón. Creo que los datos y la analítica empiezan a jugar un rol relevante para poder darnos estos nuevos lentes de medición y tener información que nos permita ir avanzando y evolucionando en este gran desafío. Eduardo, estamos lamentablemente llegando a finalizar este capítulo, pero no me quiero ir sin antes que me comentes, lo vimos en el blog anterior, hablaste de minería 4.0. Así es. Cuéntanos qué es la minería 4.0. Bueno, minería 4.0 hoy día, te hablaba de la revolución industrial 4.0, es esta revolución aplicada al mundo minero, y quiero partir desde el eje clave que está impulsando esta transformación, que es la experiencia. Por primera vez, la transformación que estamos viviendo a nivel tecnológica no tiene que ver con mejorar procesos, incorporar tecnología, sino que estos elementos ya pasaron en las revoluciones anteriores, la última revolución, ¿no es cierto?, de la informatización, que decíamos, bueno, están entrando las máquinas que van a eliminar a las personas eventualmente, porque van a reemplazar los procesos. En esta transformación que estamos viviendo, el eje que está empujando esta transformación es mejorar la experiencia del usuario, es decir, por primera vez estamos poniendo a las personas en el centro de esta transformación y desde ahí conducirlo. Cuando hablamos de minería 4.0, ¿quién es esta persona que ponemos en el centro? Es el usuario, es el operador, es el ecosistema, que es el que nos tiene que ayudar a conducir esta revolución industrial aplicada al mundo minero, conectando el mundo físico con el mundo digital. Hablábamos de sensorización, utilizando los datos disponibles, pero en el para qué, el eje es el usuario. El usuario, como te decía, final, la comunidad, todo este ecosistema que conforma la minería, es el centro que lidera esta transformación o esta minería 4.0 que estamos impulsando. Se habla obviamente de eficiencia de proceso, se habla de ser más sostenible, pero el conductor de esta transformación, que eso es lo que creo que quiero dejar ahí como énfasis, por primera vez dentro de las revoluciones, las tres revoluciones anteriores, por primera vez estamos poniendo a las personas en el centro para desde ahí conducirlo, que es bien interesante cómo eso nos da una oportunidad para sacarle partido a esta minería 4.0. Nosotros en Chile, Eduardo, estamos en esa minería 4.0. Definitivamente, yo lo veo en los distintos clientes, en el ecosistema, estamos trabajando en esa línea. Hay muy buenos ejemplos. Creo que ahora el desafío es madurarlo, extrapolarlo, hacerlos parte, como te decía, nosotros hoy día como un país líder de la producción del cobre, cómo empezamos a generar desde acá exportación de ese conocimiento, exportación de esas buenas prácticas en este mundo del 4.0 o de esta minería 4.0. Creo que estamos ahí,
el tema es creernos ahora el salto para poder ser los que lideremos esta minería y desde aquí generemos guías para el resto del mundo. Don Eduardo Rojas, Senior Manager de Deloitte. Te despedimos, Eduardo, estamos ya finalizando este capítulo. Te quiero dar las gracias por tu tiempo, por haber venido a visitar a Minería Responsable y espero que nos podamos ver en alguna próxima oportunidad porque es súper interesante el tema y da para varios capítulos más, digamos. Muchas gracias por la invitación y feliz de que podamos seguir hablando y viendo cómo esto va evolucionando. Así que gracias a ti por tu programa y espero que podamos seguir conversando y apoyando a este gran desafío. Muchas gracias, Eduardo. Nosotros, amigos, nos despedimos. Quedan ustedes invitados para reunirnos la próxima semana, todos los martes a las 20 horas, recuerden, a través de las pantallas de Agricultura Televisión. Muchas gracias.